Se cumplen este domingo 5 meses de guerra en Ucrania con cerca de 6.000 civiles muertos, entre ellos cientos de niños según datos de la ONU, aunque la cifra podría ser mucho mayor. Más de 9,5 millones de personas han huido del país en lo que ya se considera el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Cuando se cumplen justo 5 meses del comienzo de la guerra en Ucrania, las tropas de Kiev lanzan una ofensiva para recuperar la estratégica zona del sur del país en inferioridad, eso sí, de condiciones. El Papa Francisco llega a Canadá con el espíritu de realizar viaje penitencial, dice, para pedir disculpas a los indígenas por los abusos que sufrieron en los internados durante los llamados procesos de asimilación. Además, reitera su deseo de viajar a Ucrania. El presidente brasileño Jair Bolsonaro lanzó el domingo su candidatura a la reelección en un acto en Río de Janeiro marcado por ataques a la máxima Corte de Justicia y críticas a su principal adversario, Luis Ignacio Lula da Silva. Abrimos el informativo con la guerra en Ucrania, que este domingo cumple su 5º mes con la inminente contraofensiva del ejército ucraniano. El objetivo, recuperar la región estratégica de Jersón, a las puertas de la península de Crimea, zona ocupada por las fuerzas rusas al principio de la invasión. El presidente Volodymyr Zelensky ha prometido recuperar ese territorio y dice que sus tropas avanzan paso a paso. Ucrania también ha asegurado que está preparada para reanudar las exportaciones de cereales a través del Mar Negro a pesar del ataque ruso a la ciudad portuaria de Odesa. Los estragos de la guerra han dejado este pueblo deshabitado. Aquí ya solo quedan algunos animales solitarios y un grupo de combatientes a la espera de recibir órdenes para empezar a recuperar terreno hacia Jersón. La estratégica ciudad está actualmente ocupada por los rusos. Este pueblo está a solo unos kilómetros de Jersón, pero en el lado controlado por Ucrania. Lo que queda de este asentamiento está marcado por la devastación. El presidente Volodymyr Zelensky prometió en su discurso diario recuperar Jersón y dijo que las tropas ucranianas ya están avanzando hacia allí. Ahora podemos decir que los invasores pretendían lograr un punto de apoyo en la región de Jersón. Sus aliados hicieron declaraciones fuera de lugar. Pero ¿en qué les ha ayudado eso? Las Fuerzas Armadas de Ucrania están avanzando a paso en la región. Estos combatientes sienten que su compromiso con las futuras generaciones de ucranianos es luchar contra la ocupación rusa. Liberaremos Jersón, no hay duda. No se la entregaremos a los rusos. Por eso estamos aquí, para que nuestros hijos no tengan que luchar más, para que podamos resolver este conflicto bélico ahora y para siempre. Pero algunos de estos hombres se desesperan al ver que su enemigo los supera con creces. No tenemos suficiente artillería aquí. Si nosotros les disparamos 8 veces, ellos nos responden con 48 disparos. Ahora mismo tienen superioridad en artillería. Tanto las autoridades ucranianas como los analistas de Occidente temen que la inminente batalla por Jersón sea el capítulo más sangriento desde que estalló la guerra. Pues sí, se cumplen 5 meses de guerra. ¿Cómo ha cambiado la estrategia militar de los rusos en la segunda etapa de guerra? ¿Seguimos en esa segunda etapa? Conectamos y hablamos de todo esto con el doctor Luis Alexander Montero. Es politólogo y experto en relaciones internacionales y en inteligencia estratégica. Señor Montero, ¿cómo va la ofensiva rusa en la región oriental del Donbass en la que se quería concentrar y cómo marcha esa contraofensiva ucraniana? Bien, después de la catástrofe de la primera etapa de la operación rusa en Ucrania, podemos ver que Rusia está administrando muy bien los tiempos, está generando una guerra de desgaste y está aproximándose a esa línea ideal que es agosto, justamente donde Europa tiene que empezar a aprovisionarse de gas para diciembre. Esto hace que la operación en el Donbass hubiera sido un escenario de desgaste militar para Occidente y le hubiera permitido a Rusia justamente preparar herramientas militares y no militares para presionar a Europa y presionar a Estados Unidos y tratar de generar la mejor posición en esta situación.
En ese marco de presión, ¿cómo valora usted el envío de armamento pesado de Occidente a Ucrania? ¿Está dando resultados? ¿Es lo que necesita Ucrania? Y me pregunto sobre todo, ¿es el paso correcto para terminar con una guerra que estamos viendo que cumple hoy su 5.º mes? Definitivamente no está dando los resultados esperados y al contrario, está agotando los arsenales de los países occidentales, que es tal vez lo que Rusia quería hasta cierto punto, generar un conflicto, como les decía, un escenario de desgaste, donde varios países occidentales ya están tratando de explorar otras vías. El mismo Estados Unidos, de los 24.110 millones de euros que ha enviado a Ucrania desde el inicio de la guerra, casi 10.000 han sido en asistencia militar. Esto en algún momento puede ser empleado incluso en contra de la administración Biden, sobre todo pensando en las próximas elecciones regionales de Estados Unidos, como un medio para tratar de buscar una nueva vía. En este caso, debo decir que después de ese descalabro, cuando Rusia quiso ir por Kiev, ahora estamos en un escenario plenamente calculado por Moscú, justamente para llegar a esos escenarios de presión tan deseados para ellos. Con todo esto, señor Montero, me gustaría insistir en mi pregunta. ¿Ha sido el paso correcto que Occidente enviara el armamento pesado que ha enviado a Ucrania? Lo hubiera enviado antes. En este momento definitivamente no es el camino ideal. Muy seguramente Rusia va a querer negociar en las mejores condiciones para ellos. Esto implica el control de la mayor parte del litoral, o por qué no, de todo el litoral ucraniano sobre el Mar Negro, incluyendo el puerto de Odessa, y también la mitad de Ucrania, sobre todo la mitad oriental, donde es el interés ruso por posicionarse estratégicamente y presionar desde allí a Kiev. Doctor Luis Alexander Montero, politólogo y experto en inteligencia estratégica, muchísimas gracias por este análisis. Un cordial saludo. A ustedes, muchísimas gracias. Y cambiamos de tema. El Papa Francisco llegó este domingo a Canadá en un viaje de 6 días para pedir perdón a los sobrevivientes indígenas por los abusos cometidos durante décadas en los internados católicos durante los llamados procesos de asimilación forzosa. La máxima autoridad de la Iglesia Católica aterrizó en el aeropuerto internacional de Edmonton, donde fue recibido por el presidente Justin Trudeau. El Papa afirmó que este es un viaje penitencial por el papel de la Iglesia en el escándalo que una Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación ha calificado de genocidio cultural. Entre 1883 y 1996, unos 150.000 niños indígenas vivieron en una red de más de un centenar de centros administrados por grupos religiosos católicos en su mayoría. Los golpes, las agresiones sexuales y la negligencia eran comunes y sus consecuencias nefastas. La disculpa del Papa será significativa en la medida en que lleve a acciones concretas. No es la primera vez, lo hemos dicho, que la Iglesia Católica pide perdón por estos abusos. El objetivo, según el Papa, es contribuir al camino de sanación y reconciliación. Elisabetta Piqué, en Italia, ¿por qué tiene especial simbolismo este viaje y qué se espera del Papa? Es un viaje de gran simbolismo. En esta tierra donde acaba de llegar lo esperaba desde hace años. El Papa ya había recibido, como han recordado ustedes, a fines de marzo y abril, un grupo de indígenas en el Vaticano, a los cuales él ya les pidió perdón. Él habló de indignación, dolor, vergüenza. Vamos a recordar también que en 2021 fueron halladas fosas comunes en las afueras de estos internados, estas escuelas donde se supone que 150.000 niños fueron separados de sus familias. El hecho que Papa esté allí en el lugar donde ocurrieron los hechos es de un enorme simbolismo. Él ya lo dijo el domingo pasado en el Ángelos, que este iba a ser un peregrinaje penitencial, es decir, esto es un hecho. Él quiere el nombre de la Iglesia, y más allá de que otros papas han pedido perdón por estas actitudes, por los abusos, estar en el lugar, poder volver a verse con estos indígenas que ya había recibido en el Vaticano, seguramente es de un enorme simbolismo y se espera que ayude a sanar esta herida enorme. Estaremos muy pendientes en estos 6 días de lo que nos traen esas imágenes de esa visita en Canadá. Elisabetta, me pregunto también qué posibilidades hay de que el Papa viaje a Kiev, capital de Ucrania, en agosto. Lo comentaba en el avión en su viaje a Canadá, que preveía hacerlo. ¿Qué posibilidades hay? Todo va a depender. Han visto, el Papa se está moviendo y ese también es un hecho también simbólico. El Papa suspendió ya
a principios de julio tendría que haber viajado a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo. Él tuvo que suspender, él tiene este problema en el ligamento derecho de la rodilla, igual ha querido ir, tiene la silla de ruedas, tiene el bastón y justamente de acuerdo a cómo le vaya este viaje, cómo responda la rodilla, porque es muy importante, seguramente él quiere ir a Kiev, lo ha dicho él ahora en el avión, lo ha dicho en recientes entrevistas y el canciller del Vaticano también lo ha dicho, vamos a ver en agosto. Por supuesto no va a ser un viaje muy anunciado, sabemos que Ucrania está en guerra, sabemos también que probablemente no va a poder llegar a Kiev como otros jefes de Estado que han tomado, recordarán, un tren desde Leópolis, desde Lviv hasta Kiev. Será un viaje seguramente relámpago, anunciado a último momento por motivos de seguridad, pero si este viaje es exitoso en cuanto a la rodilla, él lo ha dicho, quiere ir a Kiev y va a ser un gesto, por supuesto, de enorme solidaridad y cercanía por este país agredido por Rusia. Muchísimas gracias por todo esto, Elisabetta Piqué. Un saludo. Gracias a ustedes. El presidente brasileño Jair Bolsonaro lanzó este domingo su candidatura a la reelección con el apoyo del Partido Liberal, que lo oficializó como su candidato de cara a los comicios del próximo 2 de octubre. En el evento también se dio a conocer su compañero de fórmula, el exministro de Defensa, Walter Braga Neto. El equipo de campaña de Bolsonaro intentará centrarse en los esfuerzos del gobierno por disminuir los precios de los combustibles y reforzar ayudas sociales, así como abandonar polémicas como los ataques a las urnas electrónicas. Con ello buscan acortar distancia con Luis Ignacio Lula da Silva. Y es que según las últimas encuestas, el candidato del Partido de los Trabajadores se muestra como favorito para ganar la presidencia de Brasil. Ya tenemos pues a los candidatos con mayor intención de voto para las elecciones del 2 de octubre, Lula, Bolsonaro y Ciro Gómez. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Vamos a ver, Bolsonaro no solo arremetió este domingo contra su principal rival Lula da Silva, sino también contra la Corte Suprema. ¿Teme Bolsonaro perder las elecciones? ¿Qué busca concretamente? Bueno, muy poco se diferenció este discurso de Bolsonaro candidato con los habituales discursos de Bolsonaro presidente. Una relación muy tensa con la Corte Suprema que se complicó especialmente durante la pandemia y a partir de las investigaciones abiertas contra él y contra aliados, pero que encuentra un momento especial, de especial crispación durante la campaña, porque son 3 jueces de este máximo tribunal los que integran el Tribunal Electoral, un tribunal electoral que viene siendo blanco de ataques de Bolsonaro, que dice desconfiar del sistema de urna electrónica y particularmente de los jueces del máximo tribunal, a quienes ha acusado, en sus palabras, de querer favorecer el retorno de la izquierda con un sistema que según él se presta para vulnerabilidades. Claro que esto no ha sido probado y no pasa de una obsesión del presidente según sus propios aliados. Lo cierto es que Bolsonaro convocó nuevamente hoy a sus seguidores a que el 7 de septiembre se manifiesten contra quienes llamó sordos de capa negra, refiriéndose a los jueces del máximo tribunal. Hay muchísima atención a las palabras de Bolsonaro aquí en la capital y principalmente sobre cuál va a ser el escenario social ese día que Bolsonaro está convocando como una gran manifestación a menos de un mes de las elecciones. Vamos con las propuestas concretas quizás de Bolsonaro. ¿En qué sectores pretende el equipo de campaña del presidente recortar distancias con Lula y llegar más competitivo a octubre? Bueno, son 3 los nichos o grupos que el equipo de campaña de Bolsonaro cree que se puede trabajar hasta el 2 de octubre, fecha de la primera vuelta, para recortar ventaja. Una ventaja que algunos sondeos dan hasta de cerca de 15 o 20 puntos, pero que el equipo de campaña cree que está alrededor de 7 o 10 puntos. Por un lado, las mujeres. Hoy la vimos a la primera dama tomando el micrófono y hablando claramente al electorado femenino, diciendo que su marido no es alguien que esté en contra de las mujeres y que ha hecho legislaciones en su favor. También las clases más desfavorecidas, porque el presidente Bolsonaro prometió hoy mismo que si es reelecto va a mantener el año que viene el Auxilio Brasil, un subsidio de $110 que hoy reciben 18 millones de las familias más pobres de Brasil, una cifra nada despreciable. Y por último también hay que decir los jóvenes a quienes Bolsonaro les habló hoy y que según los sondeos apoyan en su mayoría a Lula da Silva. ¿Qué fue lo que dijo Bolsonaro? Entendiendo que es un terreno esquivo, dijo a los jóvenes de izquierda: vean cómo le ha ido a los países de América del Sur que Lula ha apoyado, y citó 2 ejemplos, Venezuela y Argentina, países que atraviesan una crisis económica y que Bolsonaro suele agitar como un fantasma de lo que podría pasar en Brasil si Lula es reelecto. Marcelo, muchísimas gracias por todo esto, por el análisis. Gracias en Brasilia.
Y con esto terminamos, pero volveremos. ¡Feliz domingo!